Que el Señor les bendiga, hermanos, en este domingo, Día de la Madre. Hermanas, espero que tengan un muy buen día, que la pasen excelente con sus familias. Vamos a empezar este devocional. En el nombre del Señor vamos a orar para que el Señor nos hable al corazón, a la mente, nos hable al espíritu, al alma y podamos entender su palabra y obedecerla. ¿Nos querés guiar en oración, por favor? Señor Jesús, te damos las gracias por estar Señor. Aquí hoy, por un día más que nos das de vida, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y tu amor para con nosotros. Te pido en el nombre de Jesús Señor. que sea tu palabra la que sea aquí hablada, Señor, Sí, Señor. y que la lleves a cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor. Sí, Señor. Bendice este día donde sea glorificado tu nombre, donde la honra y la gloria sea solo para ti, mi Señor. Sí, Te Señor. oro, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermana de la iglesia. Están hoy en su día, Señor, bendícelas, guárdalas, danos sabiduría a todas las madres, Señor, para guiar a nuestros hijos y educarlos conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Que este día sea honrado tu nombre, bendito seas, Señor, te lo oro y te lo pido. Usa a Pablo para darnos tu palabra, Señor, y que llegue a nuestras almas para ponerla a cabo ante toda la humanidad, Señor. Te oro y te pido también por todas las naciones, Señor. Avívate, glorifícate, Señor, en esta pandemia. Gracias por esta pandemia, Señor, porque ha restaurado vidas para ti, Señor. Te pido y te ruego, Señor, también por todo el sector salud, que lo cuides, que lo guardes, que obres en cada hermano en la fe que hay en los hospitales para que les hable a los demás de tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo oro y te lo pido, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a abrir la escritura en San Lucas 5. Esta es una historia muy bonita que tiene dos fases, dos partes. Y hoy las vamos a ver, ¿verdad? Es la misma historia en el capítulo 5 como al final de sus vidas y que tiene una aplicación muy, muy bonita para nosotros, que somos el pueblo del Señor, que le amamos. Y que en un momento también fuimos llamados, como fue llamado Pedro y los otros discípulos. San Lucas 5, del versículo 1 al 11. San Lucas 5, 1 al 11. Yo tengo otra versión, así que le voy a pedir a Rosario que... San Lucas 5, del 1 al 11. ¿Del 1 al 11? Sí, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho y encerrado gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, gloria a Dios, vemos que en esta historia el Señor llama a Pedro para que lo sirva y también llama a los otros, ¿verdad? A los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. En este relato vemos como anterior a esto, la suegra de Simón fue sanada, este mismo Simón que fue llamado, porque Jesús había empezado su ministerio. Recién había empezado su ministerio, hacía 2 meses, algo así. La suegra de Simón tenía fiebre alta y el Señor fue y la sanó. Y esa fama que había, de lo que había ocurrido se empezó a extender. Acá vemos claramente que Jesús ya estaba en el periodo de popularidad, donde por sus milagros era conocido, por sus enseñanzas. Y no solamente la suegra de Pedro es sanada, sino que muchas personas más, empieza a libertar personas de demonios, y los demonios empiezan a hablar. Y esta versión, que es una versión bastante más antigua, dice que este mismo Cristo, este Jesús, les prohibía y los amenazaba, o les prohibía con amenazas a esos demonios que manifestaran que Él era el Cristo. En esta versión lo dice así, es una versión bastante antigua. Ahora vemos como el Señor empieza a hacer milagros y cosas maravillosas, y en ese momento Él se sube a una barquita porque se le había acumulado tanta gente para escuchar el mensaje que Él traía, un mensaje innovador, un mensaje no era nuevo, porque no era nuevo, pero era el cumplimiento de las promesas del Señor. Él era el cumplimiento y Él venía hablando cosas maravillosas, llenas de piedad, llenas de misericordia, porque en Jesucristo se revela la misericordia. Entonces Él venía con un mensaje lleno de misericordia, de amor, donde la sanidad y las liberaciones ocurrían y la gente quería escuchar ese mensaje de Jesús. Él tenía esa misión de parte de Dios y a su vez las personas de su momento predicaban la ley de Moisés, predicaban cómo debía llevarse la religión adelante, pero Jesús venía trayendo una gracia, una misericordia, una compasión mucho mayor y el cumplimiento de todas esas promesas del antiguo pacto. Había tanta gente que Jesús ve dos barquitas y lo que hace es, se sube a una de ellas y era de este tal Simón. Después de dar un discurso a esa gente que estaba esperando las palabras de Jesús, el Señor le dice a estos pescadores, vamos, remen, bogen mar adentro, y vamos a, echen las redes que vamos a pescar. Entonces, el Señor le dice eso, y Pedro le dice, a ver, estuvimos toda la noche pescando, estamos recansados, ya no nos dan más los brazos, estamos fatigados, nosotros conocemos de pesca, vos sos carpintero, nosotros nos dedicamos a esto. La verdad que estamos recansados, estamos malhumorados. Yo no sé qué le pasaría a ustedes si salen a trabajar. Si ustedes, por ejemplo, fabricarían o producirían manzanitas con chile y salen a venderlas al parque y de repente están 5, 6, 7 horas, 8 horas y no vendieron ninguna y vuelven con todas. Yo no sé cómo vendrían ustedes, si vendrían felices de la vida, contentos, o si vendrían enojados, amargados, fastidiados, ¿verdad? Acá Pedro dice, estamos fatigados, estamos cansados, ya lo intentamos. No es que no lo intentamos, pero no pasó nada. Bueno, ahora le dice, pero en tu palabra voy a echar la red. Bueno, voy a echar la red. Y como hemos leído,
cuando dice esta versión, y habiéndolo hecho, recogieron tan grande cantidad de peces que la red se rompía, por lo que hicieron señas a los compañeros de la otra barca que viniesen y les ayudasen. Vinieron luego y llenaron tanto de peces las dos barcas que faltó poco para que se hundiesen. Lo que viendo Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado así de él como de todos los demás que estaban con él, a vista de la pesca, o sea, por haber visto la pesca que acababa de ocurrir. Vemos que el Simón toma una actitud que muchas personas toman la actitud, que no es la correcta, ojo, no es la correcta, pero se entiende. Él dice: apártate de mí, en vez de decir quiero estar más cerca de vos. Él creía, o quizás una actitud humilde, pero una actitud errada, es decir, yo te voy a contaminar con quien yo soy, con la clase de persona que yo soy, te voy a contaminar a vos. Así que apartate de mí porque yo no merezco estar al lado tuyo, vos sos una excelente persona. Todavía no entendía Pedro que Jesús era el Cristo, era el Salvador, que Él venía con un plan de redención y tenía que redimir la vida de Pedro y la de todos los demás, lógico. Hay muchas personas que cuando creen en el Señor y no se bautizan en el momento, ya después es como que empiezan a pensar si bautizarse o no. Entonces ellos empiezan a pensar con la misma lógica distraída de la realidad como la que tenía Pedro. Entonces uno empieza a decir: no, yo cuando esté mejor, cuando yo esté mejor, más bien, yo me voy a bautizar. Y en realidad esa no es la consigna de Jesús, esa no es el consejo del Señor, ni tampoco la orden de Cristo. Vemos que hay muchas personas que piensan así, de esta forma. Tengamos en cuenta que Pedro estaba fatigado, junto con todos los demás, estaban cansados, lo habían intentado, ellos le habían puesto todas las ganas, no habían pescado nada. Cuando ocurre la pesca, ellos echan la red en el nombre del Señor. Es tanta la cantidad de peces que encierran, el Señor milagrosamente mandó un cardumen y ellos tiraron la red, sacaron parte del cardumen, ¿verdad? Porque así fue. Y por ese acontecimiento que parecía tan extraordinario para Pedro, que por cierto lo es, él toma esta actitud, ¿verdad? Pero hay algo que es lo que ocurre en este pasaje, que después ocurre nuevamente, pero de una forma distinta. Y a eso quiero llegar. Acá Pedro encierra cantidad de peces, la red se empieza a romper, llenan dos barcas de peces. Dice esta versión de la Reina Valera que se hundían, esta versión dice que no, que por poquito se hundía, que en realidad fue así, no se llegó a hundir, sino no hubiesen sacado los peces. Pero vemos como que la red se rompía. ¿Cuántas veces nosotros, hoy que es el Día de las Madres, acá en México, en muchas partes de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, se festeja el Día de la Mamá? ¿Cuántas veces nosotros oramos por nuestros hijos para que se conviertan? Las madres oran por sus hijos para que se conviertan y no se llega del todo a Dios, por decirlo así, a contestar la oración, o las oraciones son contestadas a medias, ¿verdad? De 3 hijos se convierte en 2, falta 1. O de repente se convierten los 3, pero después uno se vuelve atrás. Entonces, una pesca milagrosa, se llegan a perder peces, se llegan a perder bendiciones, por decirlo así. Simón acá empieza a perder bendiciones, Señor, porque la red se empieza a romper. Hasta ahí quiero llegar con esta parte.
En San Juan 21 habla de otro acontecimiento, ya Jesús resucitado. Pero Pedro no era el mismo Pedro. Eso es lo extraordinario. Jesús era antes de resucitar y después de resucitar la persona de Dios maravillosa. Siempre fue la misma persona, con poder, con milagros extraordinarios, pero Pedro no era el mismo. Lo que ocurre acá en la pesca milagrosa que ocurre nuevamente, ya Jesús resucitado y ellos se habían vuelto a la pesca, dice así. El mismo acontecimiento, el Señor le dice, echar la red a la derecha del barco, o del barquito, o de la barca, y encontraréis. Y ellos lo hicieron así, y de tanta cantidad y multitud de peces que habían encerrado, no la podían sacar, no podían sacar la red del agua. Dice grandes peces, quizás entre 250 kilos y 300 kilos de peces, o más, ¿verdad? ¿Cómo sacar esa cantidad de peces a una barquita? No podían, la verdad que no podían. Pero el detalle está acá en el versículo 11, al finalizar, el versículo 11 dice, y en medio de ser tantos, o a pesar de ser tantos, no se rompió la red. ¿Cómo? No se rompió la red. Y asegura que eran 153 peces grandes. Eran grandes. Era una bendición grandísima. Pedro no era el mismo. Las personas que estaban con Pedro no eran los mismos apenas habían encontrado con el Señor, como por ejemplo en el caso de Lucas 5. No eran las mismas personas. Ellos ya tenían un llamado, ya habían sido trabajados y transformados por Dios. ¿Para qué? Para trabajar para el Señor, para amarlo, para honrarlo. Pero en esto yo veo una similitud con el carcelero que lo había castigado a Pablo, por ejemplo, y a Silas. Y resulta ser que dice el carcelero, después de que ellos estaban adorando al Señor y las puertas fueron abiertas de la cárcel y no se escapó ninguno, y el carcelero se quiso matar, y Pablo les gritó por favor que no se haga nada, que estaban todos ahí adentro, y entonces él los saca afuera y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces estoy leyendo el capítulo 16 de Hechos, versículo 31. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y enseñáronle la doctrina del Señor a él y a todos los de su casa. Yo vi una similitud muy grande con todo esto. ¿En qué? En que una persona tuvo un proceso de Dios. En este caso el carcelero fue a una manera rápida, avanzada, como obró Dios en él. Pero veo esa misma línea de actividad del Espíritu Santo en el corazón, tanto de Pedro, Simón Pedro en Lucas 5, como en San Juan 21:11, como acá, ¿verdad? E incluso vemos que esta persona, en el caso del carcelero, fue transformada por Dios, como fue transformado Pedro. Así que Pedro estuvo 3 años con el Señor hasta que fue transformado. Y los apóstoles también. Pero esta persona fue transformada en el momento. Pero algo más pasó. Porque yo veo la misma línea. Pedro y los apóstoles trabajados por el Señor para entender su voluntad y trabajar espiritualmente en ellos, trabajando espiritualmente en ellos para ser transformados. En este caso, el Espíritu Santo obra de una manera sobrenatural y rápida, pero con las mismas cualidades, porque dice el versículo 32, y enseñáronle la doctrina del Señor a él y a todos los de su casa. La gente necesita aprender la doctrina, la gente necesita saber quién es Jesús, a qué vino, qué milagros hizo. Verdaderamente Jesús dijo, para Dios nada es imposible. Para mí sí, para el ser humano es todo, hay muchas cosas imposibles. Estamos viviendo en medio de una pandemia y vemos que hay hermanos en la fe que están siendo infestados
o contagiados con esta pandemia y se están muriendo y se están yendo. Para nosotros los seres humanos hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no. Y vemos cómo el Señor les enseña a sus discípulos que para Dios no había nada imposible. Nosotros como iglesia debemos saber esto. Ustedes, madres, que es su día, deben saber esto. Quizás ustedes oraron, Dios le contestó las oraciones a medias. Dios tiene un proceso con ustedes. Ustedes tienen que seguir como oraba mi esposa recién, seguir siendo sabias, involucrándose en las cosas del Señor para aprender cómo educar a los hijos, cómo obedecer al Señor, cómo ser fieles, cómo ser de testimonio, cómo servir a Dios, en qué áreas servir a Dios, ¿verdad? Entonces, no se desanimen si Dios le contestó parte de la oración y no fue en su totalidad. ¿Saben por qué? Porque después de transformar Dios la vida de estos discípulos, le contestó la oración ¿de qué forma? De tal forma de que la red ya no se rompía. Ustedes van a recibir la contestación del Señor de una forma tal que se van a sentir satisfechas y a su vez se van a sentir amadas y van a estar seguras en Dios. En Dios se puede confiar. Hay que seguir insistiendo en creer en el Señor. En este Día de las Madres, muchas de ustedes quizá van a experimentar lo que experimentó este carcelero, de ser transformadas en un rato, en 3 o 4 horas, en un proceso de 3 o 4 horas, porque eso fue lo que le ocurrió al carcelero. La misma convicción del Espíritu Santo obró full time en ellos, en un tiempo súper rápido. Y seguramente en más de una de ustedes Dios también va a orar de la misma forma. Así que anímense en este Día de las Madres. Este es nuestro regalo para ustedes también, la de los hombres y la de nuestra familia, para todas las madres. Que el Señor las bendiga y que puedan seguir confiando en el Señor. Y no se comparen. Aquella hermana o aquella otra hermana que recibió bendiciones del Señor en un momento y yo todavía no. No, porque Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Lo importante de todo esto, la aplicación para todo esto también es que ustedes como madres y nosotros como hombres, porque la palabra nos habla a todos, no seremos los mismos. Mientras Cristo, Dios maravilloso esté con nosotros, este Espíritu Santo esté maravilloso, esté con nosotros, no seremos los mismos, seremos transformados de acuerdo a su imagen. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día de las madres, las mamás, los hermanos, que el Señor les haya hablado con la palabra y a seguir confiando. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Felicidades. ¡Chau!